Con buques estadounidenses frente a las costas de Venezuela, un Gustavo Petro debilitado y las guerrillas moviéndose entre sombras, el tablero geopolítico del norte de Sudamérica se sacude. ¿Está el chavismo dispuesto a entregar a sus viejos aliados del ELN y las FARC para sobrevivir a la presión internacional? Hoy lo analizamos con Sergio Ramírez, experto en conflicto armado transfronterizo, para entender si Venezuela sigue siendo el último refugio o el próximo campo de sacrificio. Sergio, con todo lo que estamos viendo que está pasando en el Caribe, la presión sobre el chavismo, ¿sigue siendo Venezuela un territorio seguro para estas guerrillas binacionales o podríamos ver por fin el inicio de un depuramiento en la frontera? Bueno, pues de hecho, la línea cronológica nos muestra que no, ¿cierto? Si nos remitimos a los eventos. Ahí cayó Gentil Duarte en esa zona, ¿cierto? Cayó también Romaña, Santrich. Eso nos está exponiendo una serie de datos contundentes, duros, en donde claramente ese territorio se está volviendo un escenario de disputa entre disidencias y Segunda Marquetalia, y también agrupaciones regionales del crimen organizado en Venezuela, facciones del ELN también, y bueno, intereses ahí que subyacen en esa complejidad de lo que puede deparar un escenario territorial en donde lo que hay que destacar es que las autoridades venezolanas carecen de lejos en tener el control absoluto de su territorio. Es una zona porosa, completamente. Se sabe de manera confirmada sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional, pero también hay personajes como Iván Márquez, que perteneció a las FARC, quien además ha sido atacado en diferentes oportunidades y se habla de que está siendo protegido por el régimen chavista. Este podría ser una ficha del chavismo que podría usar en algún momento, entregándola a la justicia para liberarse un poco de toda la presión que tiene hoy sobre sus hombros y decir que de alguna u otra forma están colaborando con la justicia. Paulatinamente el régimen de Nicolás Maduro se esté soportando efectivamente más en el ELN como tal, que le presente mayor funcionabilidad respecto a que este ya tiene una presencia más prolongada en territorio venezolano, como era, digamos, en Apure, en el estado de Amazonas, en el arco minero del Orinoco, ¿no? Digamos que el ELN se presume que tiene mayor presencia en ese territorio y como tal pues tenga una maniobrabilidad más profunda de lo que más recientemente tuvo en comparativa de tiempo la segunda Marquetalia, que como lo digo, ha tenido que ir remando en su esfuerzo criminal y por ende desde el 2019 ya tenía unos pasos bien atrás con respecto a lo que el EN ya había realizado, ¿cierto? Eh, y otro tipo, digamos, de análisis o de hipótesis es que se estén realizando operaciones de inteligencia de actores externos a Venezuela que tengan el interés, lógicamente, de neutralizar estos actores. Y la otra hipótesis es que ellos mismos se enfrentan y se están generando todo ese tipo de disputas. Pero en general sí se puede afirmar que el territorio venezolano ya no es seguro para ellos, se está demostrando claramente. El presidente Gustavo Petro va de salida y el escenario para su coalición política no es tan alentador. ¿Qué cree usted que va a pasar con el cambio de gobierno, el trato de las guerrillas, pero muy importante considerar el papel de Venezuela en los procesos de diálogo que se están llevando a cabo, que hasta el momento parecen fracasados? ¿Volverá a ser Colombia en el 2026 con o después de las elecciones un factor de presión sobre el chavismo como fue en su momento con el gobierno del presidente Iván Duque? Como tal, la expectativa vendría siendo para el ELN más que nada en que se generara un proceso de diálogo, ¿no? Pero pues acordémonos que gran parte de lo que es el componente de liderazgo de esa organización está en Cuba, ¿cierto? Eh, y como tal, entonces eso depara un escenario de que estas guerrillas esperen que de alguna u otra medida Venezuela sirva como un actor garante para un eventual proceso de acercamiento con el ELN, que es el grupo más cohesionado dentro de lo posible, que tiene todavía unas líneas ideológico-políticas muy claras. Cambia la segunda Marquetalia, no, la segunda Marquetalia ya
está mucho más desintegrada en ese rumbo y como tal ni siquiera ha logrado iniciar una carrera exitosa de impacto para la estabilidad nacional colombiana, sin que eso no signifique que no sean un actor de riesgo regional, ¿cierto? De riesgo local y regional y que esté efectivamente poniendo en riesgo a la población civil. Pero entonces el plan o la idea es que justamente Venezuela sea un actor garante. Eso vendría siendo. Sergio, gracias por acompañarnos y así cerramos este análisis en un momento en el Sergio, gracias por acompañarnos y así cerramos este análisis en un momento donde el Caribe sigue siendo, y creo que será así por un buen tiempo, un escenario de tensiones que involucran también a la frontera colombo-venezolana. Una vez más, se refleja un espejo donde se ven los intereses que chocan en silencio. Recuerden que este espacio busca ir más allá de los titulares, entender lo que se oculta detrás de cada noticia y entender que este conflicto no se termina, sino que muta. Aquí la participación y la opinión de todos son parte esencial porque solo escuchando todas las voces involucradas podemos comprender la magnitud de lo que realmente está en juego. Gracias por acompañarnos. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.